El Señor los bendiga a todos, muy bienvenidos sean cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de la oración que hemos estado hablando domingo tras domingo, la importancia de la oración. El día de hoy vamos a dar la segunda parte de la intercesión, la oración intercesora. Libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, la primera parte dice así, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Repito este versículo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Amén. Y derramaré sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén. En otras palabras, se está refiriendo al pueblo de Dios. Sobre el pueblo de Dios, sobre la casa de David, los moradores de Jerusalén, el pueblo de Dios, la casa de Dios, los cristianos, a ellos se está refiriendo. Sobre ellos, Dios promete derramar espíritu de gracia y de oración. Sobre su pueblo, sobre su pueblo. Espíritu de gracia primeramente. La palabra gracia significa favor. Favor. En otras palabras, espíritu de gracia quiere decir que Dios nos va a favorecer de una manera muy especial cuando oremos. Dios nos va a favorecer de una manera muy especial. Su gracia va a estar con nosotros. Una gracia muy especial, como dice la Biblia en el libro de los Hechos. Y abundante gracia era sobre ellos. La gracia y el favor de Dios estaba sobre los discípulos en el libro de los Hechos. Y también dice ahí en el libro de los Hechos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. La iglesia cristiana, la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos experimentaron la gracia de Dios a favor de ellos. La bendición de Dios. Dios los favorecía en todo lo que hacían. Espíritu de gracia menciona aquí. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Espíritu de gracia. También se interpreta de la siguiente manera según este versículo, lo que es la gracia y el espíritu de gracia a favor de su iglesia. Ligado hacia la oración. Espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y de oración va a haber en el pueblo de Dios. En otras palabras, Dios nos va a favorecer de una manera muy especial, dándonos un espíritu de oración. Es lo que está diciendo ahí. La gracia de Dios va a estar con el pueblo de Dios para orar. Va a haber abundante gracia para orar. Dios nos va a favorecer cuando oremos a Él. La bendición de Dios estará en las oraciones de su pueblo. Va a haber una asistencia muy especial de parte de Dios cuando oremos. Él va a derramar espíritu de gracia y de oración a su pueblo, a su iglesia, a los cristianos. Los va a favorecer de una manera muy especial cuando oren. Aquí está ligado. Espíritu de gracia y de oración. Va a haber una gracia muy especial cuando su pueblo ore a Dios. Dios va a favorecer sus oraciones, los va a ayudar a orar. Les va a dar el Espíritu Santo para que puedan interceder a favor de las necesidades tan grandes que nos rodean. La oración en el pueblo de Dios va a ser algo especial, en otras palabras. Va a ser una bendición muy hermosa de parte de Dios cuando el pueblo de Dios ore. El espíritu de oración es el espíritu de intercesión. Así es. Así le llamaba Carlos Finney a la intercesión. Le llamaba el espíritu de oración. Él le llamaba the spirit of prayer. La oración intercesora. Carlos Finney, él fue un hombre muy usado por Dios para traer grandes avivamientos, la salvación a multitudes de personas. En gran manera. Y él dijo las siguientes palabras: si en una iglesia hay un cristiano, una cristiana con el espíritu de oración, en esa iglesia va a haber un avivamiento.
Si en una iglesia hay un cristiano o una cristiana con el espíritu de oración, con un espíritu de intercesión, en esa iglesia va a haber un avivamiento, dice. La intercesión. La intercesión es una petición humilde, pidiendo algo específico con urgencia. Eso es la intercesión. Cuando tú imploras, cuando tú ruegas, cuando tú suplicas por algo específico, con urgencia. Eso es la intercesión. Estás intercediendo a favor de alguien. Estás orando, pidiendo, rogando a favor de alguien. Eso es interceder. Rogando a favor de alguien, de un ser querido, de un compañero del trabajo, de un amigo. Es una petición humilde, pidiendo algo específico con urgencia. ¿Y qué es lo que tanto urge? La salvación de los perdidos. En eso se enfoca el espíritu de oración, la intercesión. Que la gente a mi alrededor se salve, Señor. En eso se enfoca la oración de un cristiano, la intercesión, rogando y suplicando a Dios para que venga la salvación a esas almas por las cuales se está pidiendo. Eso es lo que urge. Ahora, si usted no se ha convertido a Dios, usted debe de orar a Dios también, con urgencia, por su alma que está perdida. Los cristianos oran a Dios con urgencia, intercediendo a favor de las almas que no tienen a Jesús, para que se salven. Pero si usted no es salvo todavía, porque practica el pecado todavía, se enoja, se aira, codicia, miente, etcétera, usted debe de clamar al Dios del cielo también. Porque hay un gran peligro espiritual en el cual usted se encuentra. Que si se le para el corazón, amigo, usted desciende al infierno en ese mismo momento. Y de ahí ya no sales. Por toda la eternidad, quemado de pies a cabeza con el fuego y el azufre del infierno. Atormentado por los demonios. El lloro y el crujir de dientes. Dime si no deberías de clamar a Dios con urgencia por tu propia alma. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Derramaré, es una promesa, gloria a Dios. Así como Dios prometió derramar el Espíritu Santo a sus discípulos. Y lo hizo en el libro de los Hechos capítulo 2. Dios prometió ese derramamiento del Espíritu poderoso y así fue. Y aquí está haciendo Dios una promesa también. Y derramaré sobre mi pueblo espíritu de gracia y de oración. Así es. Oh Señor, qué importante es que derrames esta bendición sobre nosotros, sobre tu iglesia, sobre tu casa, Señor. ¿Cierto o no? Qué importante, Señor, es que nos des espíritu de gracia y de oración. Que cuando tu pueblo se arrodille para orar, Señor, esté la asistencia preciosa del Espíritu Santo sobre nosotros, para orar y para clamar y para pedir como conviene, para que se abran los cielos a favor de la humanidad perdida, Señor, para que estén tus oídos atentos a las oraciones de los justos, al clamor de ellos. Qué importante es que se cumpla esta promesa en nosotros, amado hermano. Derramaré sobre la casa de David. Un siervo de Dios era David. Derramaré sobre mis siervos, en otras palabras. Sobre mi casa, sobre la casa de David. Espíritu de oración. Mi casa será llamada casa de oración, así dijo el maestro. Y Jesús retomó de estas palabras. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. En la casa de Dios, en la casa de los siervos de Dios. Mi casa, mis siervos, mis hijos. Ahí va a haber un espíritu de gracia y de oración. En la casa de David. En el pueblo de Dios. Veamos en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 13, por favor. Mateo 21, versículos 12 y 13.
Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Escrito está, aquí está el Señor Jesucristo citando el pasaje de Isaías, donde dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así dijo el profeta Isaías, de parte de Dios, una profecía. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Derramaré sobre la casa de David, sobre mis siervos, sobre mi casa, sobre mi templo, que los cristianos son el templo del Espíritu. ¿Cómo iba a ser llamada? Casa de oración. Casa de oración. Una cosa iba a distinguir la iglesia de Dios, la casa de Dios. ¿Qué? Una casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Hay algo que va a distinguir mi casa y mi pueblo. La oración. Va a ser gente de oración. Personas de oración. Eso es lo que va a distinguir la casa de Dios. Y en estos versículos vemos cómo Jesús vio en el templo que era hecho un comercio. Hecho todo un comercio. Un negocio. Dinero aquí y allá. Algo horrible. Yo pregunto, ¿no están así muchos grupos cristianos hoy en día? ¿Verdad que sí? Así es. Pastores millonarios han hecho de la casa de Dios un mercado, un negocio, un comercio. Y los que no son millonarios, pues sus buenos carros, carros carísimos, buenas casas. Cuando la gente piensa en el cristianismo, piensan en dinero, ¿cierto o no? En la iglesia piensan en dinero, en eso piensan. No, hay pura sacadera de dinero, dice la gente, ¿cierto o no? Así es. Pura sacadera de dinero en las iglesias. Manipulan a la gente por medio en el púlpito para sacarle el dinero a la gente. Usted, hermano, los manipulan para que den y para que den y para que den. Una ofrenda de amor, hermano, ¿cierto o no? Y una ofrenda para el templo. Conocí una persona que me dijo que asistía a una iglesia local de esta ciudad. Y dice, el pastor de esa iglesia siempre están pidiendo para el templo y dinero para el templo y dinero para el templo. Y yo veo que nunca le hacen nada al templo. Nunca le hacen nada al templo. ¿Qué se hace con el dinero? Un comercio. Así dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos. Casa de mercado. Es lo que has hecho la casa de mi padre. En este pasaje paralelo. Has hecho de la casa de mi padre una casa de mercado. De dinero, de negocio. El talento, hermano, ¿cierto o no? El talento puro exprimidero de dinero. Pasen al talento después del servicio, hermanos, te dicen. ¿Cierto o no? Pasen a los tamales, pasen a las quesadillas, pasen al atole. ¿Qué han hecho de la casa de Dios? Un comercio, un mercado. ¿Casa de oración? Versículo número 12, por favor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Dice el Evangelio de Juan, en el mismo pasaje, que Jesús azotó las cuerdas, ¡pras! Como quien azota un látigo, ¡pras! Y toda la gente lo oyó y lo vio, el ruido que Jesús hizo. Y los sacó a todos de ahí, a los que vendían y compraban. Bien pudiera el Señor Jesucristo hacer lo mismo el día de hoy, ¿cierto o no? En muchas iglesias hoy en día, azotar las cuerdas.
una exprimidera de dinero. Verso 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué dijo el Señor Jesús estas palabras? Mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Porque los ladrones en aquel entonces, dice, la cueva de los ladrones, ellos se metían a las cuevas. Y adentro de la cueva donde nadie los veía, ellos podían ver hacia afuera, pero no los podían ver a ellos. Y ellos se ponían adentro de las cuevas para ver la gente que pasaba por delante, por el frente de ellos. Y ellos se ponían a planear cómo iban a sacarle el dinero a la gente. Vamos a atacar así, vamos a atacar acá, yo por enfrente, tú por detrás, etcétera. Ellos se planeaban su robo. Y hoy en día es lo mismo. Está la gente planeando nada más. ¿Cómo le sacamos el dinero a la gente? Con el talento, hermano. ¿Ahora qué vamos a vender? ¿Ahora qué vamos a vender, hermana? Por eso les dijo cueva de ladrones. Nada más tienen una cosa en su mente: planear cómo sacarle el dinero a la gente. Y es lo mismo que se hace hoy en día. ¿Y ahora qué pedimos? ¿Una ofrenda para qué? ¿Casa de oración? Cuando una iglesia es una casa de oración, allí va a estar Dios bendiciendo de una manera muy hermosa. Va a haber unción en el púlpito, va a haber poder. El Espíritu Santo va a estar tocando y manifestándose a favor de las almas que están escuchando la palabra, para meterlos en profunda convicción de pecado y arrepentimientos genuinos y salvaciones preciosas. Así es. Cuando su casa es una casa de oración, el bendito Espíritu de Dios se va a manifestar ahí. Él va a venir a tocar los corazones de la gente. Así es. Y cuando no, así como entran, así salen. Así salen de las iglesias. Así como entran, así salen. No hay un cambio en ellos. No hubo el poder que cambiara sus vidas. Siguen en sus chismes, ¿cierto o no? Siguen tijereándose unos a otros, murmurando, mintiendo, enojándose. Me acaba de contar una hermana que saliendo de una religión, de un grupo cristiano, personas que están muy metidas ahí, en esa congregación, en cuanto terminó la congregación, la mujer discutiendo con el marido afuera para ver a dónde se iban a ir a comer. Imagínate nada más, discutiendo a los ojos de todo el mundo. Y el esposo de esta hermana dijo: mira nada más, saliendo de la iglesia a pelearse, casa de oración. Cuando una iglesia no es una casa de oración, así como entran, así salen, sin ningún cambio en tu vida. Hubo un gran predicador llamado Jorge Whitfield. Permítame hablarle un poquito acerca de él. Él vivió en Inglaterra y fue usado en gran manera por Dios para traer grandes avivamientos. Él predicaba a multitudes hasta de 20,000 personas en el campo. Y Dios lo asistía de tal manera al hermano que las personas caían de rodillas al piso, quebrantados por sus pecados, de cómo derramaba Dios su Espíritu Santo de una manera poderosa sobre este hermano. Jorge Whitfield, un hombre de oración. Permítame poner una foto de él para que lo conozca, por favor. Él es Jorge Whitfield. Un hombre de oración. Él se reunía a orar con Juan Wesley. Se reunía a orar con Carlos Wesley cuando eran jóvenes, universitarios, convertidos a Cristo.
y se ponían a orar a Dios para que Dios trajera un avivamiento sobre Inglaterra. Casa de oración será llamada mi casa. Y Dios contestó las oraciones de ellos de una manera preciosa y gloriosa, trayendo grandes avivamientos sobre Inglaterra. Y no solamente sobre Inglaterra, sino sobre el continente europeo. De una manera preciosa y gloriosa, así es. Un hombre de oración. Este hombre llegó a decir: congregaciones sin vida es porque hombres muertos les predican, dijo. Congregaciones sin vida es porque hombres muertos les predican. También llegó a decir Jorge Whitfield: Señor, dame almas o llévate mi alma. ¿Qué había en su mente y en su corazón? Lo espiritual, las almas eternas que Dios creó para que no se fueran a perder. No tenía un signo de pesos ni de dólares en su frente, no, sino las almas eternas que sin Cristo se van a la condenación por toda la eternidad. Señor, dame almas o llévate mi alma. Luz, por favor. Un amor tan grande en este hermano por las almas perdidas. En él sí se cumplía lo que dijo el Señor Jesús: mi casa será llamada casa de oración. Sobre la casa de David, sobre la casa de Whitfield, será llamada casa de oración. Ahí voy a derramar mi espíritu de gracia y de oración sobre ellos, sobre aquellos que me honren con sus vidas santas y puras. Ahí va a haber un espíritu de gracia y de oración, y van a ver mi gloria, y van a ver mi poder. Mi casa será llamada casa de oración, dijo el Señor Jesús, para todos los pueblos, dijo Isaías. Y en el Evangelio de Marcos, él añade y complementa lo que dijo Jesús: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Así dice la Biblia, para todas las naciones. Mi casa se va a enfocar en orar, en interceder a favor de todo el mundo, para todos los pueblos, para todas las naciones. Va a ser una casa de oración. ¿Le va a importar el planeta a mi casa? ¿Le van a importar las almas eternas, preciosas que yo crié? Mi casa va a ser una casa espiritual. Mi casa será una casa que ore, pues, que interceda por todos los pueblos y por todas las naciones. Libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Ezequiel 22, 30. Aquí está Dios hablando y dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Repito: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Permítame explicar este versículo. Primeramente nos está hablando de la intercesión. De la intercesión. Y Dios estaba buscando a alguien que se pusiera delante de él a favor de la tierra para que no la destruyera. Eso es la intercesión. Alguien que se ponga delante de Dios a favor de la tierra para que Dios no la destruya, para que Dios no la castigue, sino para que la salve. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Qué es el vallado? Es un cerco, es una pared, es una muralla. Una muralla de protección. Y que se pusiese en la brecha, dice. Una brecha es una abertura en esa muralla. Si una muralla tiene una abertura, ¿se corre peligro a su protección? Claro que sí, porque puede venir el ejército enemigo. Y por esa abertura que hay en su muralla, por ahí se pueden meter y pueden causar destrucción adentro de la ciudad, ¿cierto o no? Claro. En el contexto de este versículo, nos está hablando la Biblia acerca de Israel, que estaba viviendo en terribles pecados, desde los sacerdotes, los profetas, todo el pueblo y toda la nación. Así estaban. Así estaban. ¿Y qué iba a hacer Dios? Iba a destruirlos.
algo que Dios no quería. Dios no quería la destrucción de Israel. Y Dios pone un ejemplo de la muralla, de un vallado, de una muralla y de la brecha, diciendo las siguientes palabras, por así decirlo. Israel tiene su muralla sin protección. Está en un gran peligro de ser destruida por su pecado. Y busqué entre ellos hombre que se pusiese delante de mí a favor de Israel, para que yo no la destruyera por su pecado, por su maldad. ¿Y cómo se iba a poner alguien delante de Dios para que Dios no destruyera? Por medio de la oración. La intercesión. No destruyas, Señor, no destruyas. Eso era lo que Dios estaba buscando a favor de Israel. Alguien que se pusiera en la brecha, en la abertura, pues por así decirlo, que había en la muralla, como queriéndola tapar en contra del enemigo para que no entrara. ¿Y de qué manera puede el cristiano tapar para que el enemigo no entre a destruir las almas perdidas? Por medio de la oración, por medio de la intercesión. Que el pueblo de Dios se ponga delante de Dios para orar y para clamar por los pecados y las abominaciones que se hacen en medio de nosotros. Así es. Ponernos en la brecha es ponernos en la abertura, tapando la brecha donde estaba el peligro de la destrucción de las almas. Y no lo hallé. Y no lo hallé. No lo hallé. Parece como una decepción de parte de Dios, ¿cierto o no? Como una decepción. Dios buscando, literalmente buscando hombre, mujer, alguien que se pusiera en la brecha para proteger al pueblo de la destrucción. Solamente hay una manera de proteger al pueblo de la destrucción: la oración, la intercesión, implorar a Dios, rogar a Dios, suplicar a Dios por las almas que están perdidas. Y no lo hallé. No puede ser. Como diciendo Dios, no puede ser. No lo hallé. No hallé a alguien que se pusiese a favor de las personas para evitar su destrucción. No lo hallé. Y el siguiente versículo. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Por tanto, estas palabras son muy importantes. Por tanto, porque no había un intercesor. Por tanto, como no lo había, porque busqué y no lo hallé, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. El castigo de Dios por el pecado. Esto era lo que Dios no quería hacer. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Para qué? Para que yo no la destruyese. Dios no quería hacer esto. Porque Dios es bueno. Él sabe que la paga del pecado es muerte. Que el hombre pecador merece el castigo del pecado. El infierno de fuego eterno. Él sabe. Pero Él también sabe que la oración intercesora de su pueblo puede impedir que caiga la ira de Dios sobre las personas que tú estás orando. Si te pones en la brecha, si te pones en el hoyo, en la abertura de la muralla, de la pared para tapar, para que el enemigo no entre y haga estragos. Mira cómo está haciendo el enemigo estragos en el mundo, ¿cierto o no? ¿Quién quiere a Dios? ¿Quién quiere buscar a Dios hoy en día? Nadie. La gente metida en el celular, la gente metida en el Facebook, la gente metida en la música mundana, la gente metida en las películas, la gente metida en el pecado y en la maldad. ¿Y Dios? No puede ser, dice Dios. No lo hallé. Versículo número 30, nuevamente. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. ¿Qué estaba buscando Dios? Estaba buscando a alguien como Abraham. Que cuando le dijo Dios a Abraham que iba a destruir Sodoma, Abraham no fue indiferente. Está bien, Señor, destrúyela.
No. El juez justo de toda la tierra. ¿Vas a destruir, Señor? Si en esa ciudad hubiera 50 justos. Y le dice Dios, no, si hubiera 50 justos no la voy a destruir. Pero no lo sabía. Y se bajó Abraham a 45, a 40, a 30, a 20 y a 10. ¿Qué era lo que estaba diciendo Abraham? En otras palabras, Señor, no destruya, saca el mayor número de justos. Si no hay 50, Señor, los que haya, no sé si me entiendes, los que haya. Y ahí estaba el justo Lot, dice la Biblia, y lo sacó. Aleluya. Los que se vayan a convertir en esta ciudad, Señor, sácalos. Para que no reciban tu castigo. ¿Tú sabes cuántos justos hay en esta ciudad, Señor, para que se conviertan a ti? ¿Cuántos se van a convertir en esta ciudad? ¿Cuántos? Tú lo sabes, sácalos. Para que no sean destruidos, Señor. Los que vayan a escuchar tu voz, Señor, y te sigan, porque son ovejas tuyas, sácalos. Ora por esta ciudad, amado. Poniéndote en la brecha, poniéndote en el hoyo de la muralla, poniéndote en el hoyo de la pared, donde está el diablo entrando y haciendo estragos y destruyendo la juventud, en las drogas y en el alcohol, y destruyendo los matrimonios. Y busqué entre ellos hombre. ¿Dónde está mi Abraham? ¿Dónde está mi Moisés que se puso delante de mí a favor de Israel cuando yo lo iba a destruir por su idolatría, por su pecado y su maldad? ¿Dónde está mi Moisés? Y no destruí a Israel cuando ya estaba en su corazón hacerlo. Pero ¿qué van a pensar las naciones? Estaba Moisés rogando a Dios, intercediendo a favor de Israel, que lo sacaste de Egipto para su propia destrucción, Señor. En la brecha estaba Moisés. No destruyas, Señor, no destruyas. Es más, ráeme a mí de tu libro, Señor. Bórrame a mí de tu libro, pero ellos no. Dijo Dios, no, yo voy a borrar de mi libro aquel que peque contra mí. A ti no. Y busqué entre ellos hombre, un intercesor. Es lo que busqué. Y vean cómo dice en singular hombre, no dice hombres. Como dijo el hermano Finney, si en una iglesia hay un cristiano, una cristiana con el espíritu de oración, ahí va a traer Dios un avivamiento, aleluya. Un hombre, una mujer, un joven, un anciano cristiano y convertido que ame a Dios y a las almas. Ahí va Dios a visitar con su Espíritu Santo y la gente se va a comenzar a quebrantar por sus pecados y sus maldades. Y Dios va a comenzar a traer a la gente porque va a haber alguien ahí que esté clamando a Dios del cielo para que Dios no destruya. El Espíritu de gracia y de oración derramado sobre ese hermano y sobre esa hermana. Y se va a ver el efecto en esa congregación. Se va a ver el efecto en esa ciudad. Qué importante es ponernos delante de Dios a favor de la tierra para que Dios no la destruya. ¿Qué merece esta ciudad? ¿Ser destruida así? Pero tú y yo merecíamos también ser destruidos y Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Éramos mejores que ellos? No. Yo creo que hasta peores que ellos éramos. Y si Dios tuvo misericordia de nosotros es porque alguien se puso en la brecha por ti y por mí. Alguien rogó a Dios para que tuviera misericordia de tu alma.
Así es. ¿Por qué no hacer lo mismo por los demás? Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios misericordioso. Así es Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús vio a la multitud, tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo los vio? En peligro. ¿Cómo es una oveja que no tiene pastor en el campo? Es presa de las fieras salvajes, ¿cierto o no? Se la devoran. Y así los veía Dios a ellos, a la multitud. Tuvo compasión de ellos, misericordia. Fue sensible a las almas que sus ojos veían, almas eternas. Ovejas que no tienen pastor, con un gran peligro de ser devoradas. Así es. Presa de las fieras del campo. Y las almas, presas del diablo. Oh, que Dios nos vea como a Jesús, con corazones compasivos por las personas que no tienen a Cristo. Así es. Que así nos vea Dios. Que cuando veamos a la multitud, sintamos compasión por ellos. Que no haya un corazón frío, duro, en la casa de Dios. En aquellos que llevan su nombre, no. Sino sensibles al dolor ajeno, sensibles a la gente perdida. ¿Para qué? Para ponernos delante de Dios a favor de ellos, de ellas. Señor, ten misericordia. Eso es ponernos a favor de las almas que están perdidas delante de Dios. Como que así estuvieran las almas, y aquí está Dios. Señor, ten misericordia, no dejes caer tu ira sobre ellos. No, Señor, detente. Ten misericordia, en otras palabras. La intercesión es una oración cargada de amor a favor de las almas perdidas. La intercesión es una oración cargada de amor a favor de las almas perdidas. Vive pensando en ellas. Se levanta pensando en ellas. Se va al trabajo pensando en ellas. Se va a la escuela pensando en ellas. Se queda en su casa la hermana en Cristo, pero las tiene también pensando en ellas, a sus vecinas que están perdidas. Ora, amado hermano, intercede por este mundo perdido. Y no solo para que Dios no los destruya, sino para que venga Dios a darles vida espiritual, salvaciones. Ten misericordia, Señor. Amén. Nosotros, por la gracia de Dios, bendito sea Él. Y con humildad lo digo. Es lo que hemos estado experimentando. Que cuando clamamos al Dios del cielo para interceder a favor de las almas que están perdidas, Dios es fiel. Y tiene misericordia de las almas por las que pedimos. Gloria sea Él. Orando, intercediendo, estamos viendo salvaciones. Bendito sea Dios. Estamos viendo que Dios rescata las almas del fuego, como dice la Biblia, transformando sus vidas, perdonándoles sus pecados, trayendo la salvación en Cristo. Gloria a Dios, porque es lo que, por su gracia y misericordia, es lo que estamos viendo. Estamos viendo el fruto de cuando alguien se pone en el vallado, de cuando alguien se pone en la brecha a favor de la humanidad perdida. Dios contesta, Él es fiel. Tú ponte delante de mí y vas a ver mi brazo extendido a favor de la humanidad perdida. Y podemos decirle a Dios con humildad, gracias Señor por las almas que estás salvando. Apenas este viernes platiqué con una mujer que hemos estado orando por ella.
Y se le había estado predicando y dándole predicaciones. Y el Espíritu Santo la tenía bien atravesada en una profunda convicción de pecados en su vida. Y el viernes que platiqué con ella en la noche, mis hermanos, porque le mandé la predicación del hijo pródigo para arrepentimiento. Y mis hermanos, así como el hijo pródigo, así estaba yo, bien perdida en mis pecados. Pero cuando usted dijo en esa predicación, porque el padre del hijo pródigo mandó matar al becerro gordo para hacer fiesta, porque su hijo había venido. Y usted dijo que Dios no mató un becerro gordo, al Cordero de Dios. Y me dijo, hermano, cuando yo escuché eso, me quebranté. Él no merecía morir por mis pecados, dijo. Yo era la que merecía morir por mis pecados. Él no. Y ahí la deshizo Dios, bendito sea Él. La deshizo, la derrumbó por completo. Y terminó dándole gracias, Señor, gracias por tu salvación. Gracias por el perdón de los pecados que ha venido a mi vida. Ahí la salvó Jesús. Dios contesta las oraciones de su pueblo. Cuando se ponen delante de Dios para orar a favor de la humanidad que está perdida, así es. Derramaré espíritu de gracia y de oración, dice la Biblia. Pide a Dios más del espíritu de oración en tu vida, amado hermano. Pide a Dios más del espíritu de oración en tu vida. Señor, hazme más sensible a la necesidad que me rodea. Pídele. Hazme más sensible al mundo perdido que me rodea, Señor. Comparte conmigo tu dolor, tu deseo de salvar. Dice la Biblia, derramaré. Es una promesa, Dios lo va a hacer, aleluya. Echa mano de las promesas, amado hermano. Señor, tú prometiste derramar el espíritu de gracia y de oración. Derrámalo sobre mí ahorita que me voy a postrar a orar. Vamos a tapar las brechas y los hoyos en las murallas, por donde el diablo está teniendo acceso a las familias, por donde el diablo está teniendo acceso a la juventud y a las personas perdidas en esta ciudad. Vamos a tapar las brechas y los hoyos por medio de la oración intercesora. Amén. Porque dice el Señor, yo veo brechas y el enemigo haciendo estragos en el mundo. ¿Quién se va a poner en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya? ¿Tú, hermano? ¿Tu hermana? ¿Tú vas a ser ese hombre que buscaba a Dios en Ezequiel? ¿Tú vas a ser esa mujer que con una vida de oración intercesora va a estar tapando las brechas, los hoyos, por donde se mete el diablo y causa estragos en el mundo y en los hogares y en la juventud? Ahí te va a ver Dios doblando tus rodillas, amado, orando a favor de la humanidad perdida, orando a favor de tus hijos, orando a favor de tu papá y de tu mamá, de tus hermanos, orando a favor de la gente que te rodea. No destruyas, Señor, no destruyas. Ten misericordia. Dios no quiere destruir para que yo no la destruyese y no lo hallé.
Su deseo no es destruir un alma eterna en el infierno. Ese no es su deseo. Y lo demostró en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no sea su alma destruida en el infierno, sino que tenga vida eterna. Él lo demostró, su deseo de no querer destruir. Nos dio a su Hijo para morir por ti y por mí, para que no te pierdas, para que no venga sobre ti la ira de Dios. Por tanto derramé sobre ellos mi ira. No, sino que sea derramado sobre ti su amor y su misericordia, el perdón de todos tus pecados, para que vivas una vida para Cristo, de amor y de obediencia a Él. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cierre sus ojos. Y busqué entre ellos hombre, una mujer, un hombre, con el espíritu de gracia y de oración, que ruegue y que suplique delante de mí, en oración delante de mí, a favor de la tierra. Que ahí te halle Dios, amado hermano. Que ahí te halle Dios, amada hermana, rogando y suplicando a Dios por la salvación de los perdidos. No destruya, Señor. Tiene que haber gente, Señor, que se va a convertir en esta ciudad. No destruya, Señor. Tiene que haber 50 justos, Padre. Los que haya, Señor, sácalos de la destrucción. En el nombre de Jesús. Amén.